Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Nicolás Pérez y aquí les traigo un nuevo video hablando sobre el pensamiento marxista. Eh, ¿Quién fue Marx? ¿Cómo desarrolló su, su teoría del materialismo dialéctico? ¿Y cómo influyó en el pensamiento, ¿no? Actual, ¿no? Para ponernos en contexto y entender quién fue Marx, tenemos que entender que Marx es un filósofo, economista, historiador y sociólogo también. Marx ha sido bastante debatido el tema a ver si a qué campo pertenecía de estudios, ¿no? Porque a pesar de graduarse en filosofía, Marx nace en el año 1818 y muere en 1873, si mal no recuerdo. Lo tengo por acá anotado. 1818, perdón, y muere en 1883. Fue un filósofo, se graduó en Derecho, eh, pero se interesó mucho en los temas económicos y históricos, ¿no? Eh, Marx nació en el siglo XIX, fue contemporáneo de Hegel y Feuerbach y de otros más grandes pensadores. Su gran compañero intelectual fue Engels. Eh, Marx va a ser muy influenciado por el positivismo de la época y por las corrientes filosóficas de Hegel y Feuerbach. Para entender el pensamiento marxista, hay que entender que antes de Marx existía algo llamado socialismo utópico, que Marx va a ser muy crítico con el socialismo utópico, porque va a entender Marx que el socialismo utópico planteaba teorías demasiado abstractas y teorías que no se puedan haber llevado a cabo, ¿no? Eh, para entender el pensamiento marxista hay que entender que Marx va a tomar el pensamiento de dos filósofos para construir su pensamiento, ¿no? Su materialismo dialéctico, como él lo llama. Él va a tomar primero de Hegel, que va a ser contemporáneo, y a pesar de no ser discípulo de él, va a ser muy influenciado por el pensamiento hegeliano Marx. El pensamiento hegeliano consta de entender la historia como la evolución del espíritu. Hegel creía que todo se basaba en las ideas. La evolución de las ideas iba a llegar al fin de la historia. La evolución de las ideas las entendía Hegel con la aparición del Estado prusiano y en la aparición del liberalismo y el capitalismo, utilizando al Estado como institución para desarrollar esas evoluciones en las ideas, en la filosofía, básicamente en la filosofía lo creía Hegel, donde ese desarrollo de las ideas iba a ser un desarrollo del espíritu también. Hegel miraba todo con el espíritu, ¿no? Pero no el espíritu católico, sino un espíritu sobre las ideas, materialista. Entonces, al tomar esta dialéctica de Hegel, porque Hegel quería que la historia está en una evolución constante de contradicciones, y en esas contradicciones iba a derribar lo que Marx va a llamar más tarde que va a ser la lucha de clases. Para Marx, la historia es la lucha de clases entre opresores y oprimidos. Eso lo va a tomar de Hegel, porque Hegel creía que la historia se componía de una tesis, o sea, una idea principal que iba a ser contestada por otra idea llamada antítesis. Y de esa tesis y antítesis, la síntesis de estas dos ideas que se contraponen, iban a dar origen a lo que conocemos como síntesis. La dialéctica hegeliana es lo que va a tomar Marx para construir su materialismo dialéctico o materialismo histórico, para construir su pensamiento histórico, ¿no? Y de otro gran pensador va a tomar lo que se llama materialismo, ¿no? De Feuerbach. Feuerbach fue un pensador alemán del siglo XIX también, eh, siglo XIX, ¿no? Principio del siglo XIX, donde él va a entender que todo el universo y el hombre es todo uno, es un ser único, y todo eh, ente, todo realidad, perdón, toda realidad
del ser humano, toda relación del ser humano con la naturaleza, con las relaciones sociales, para él todo va a ser materia. Las relaciones sociales, la conciencia, los pensamientos, las emociones, todo va a ser provocado por la materia. Hasta incluso las relaciones sexuales entre las personas van a entender que son materias para este pensador Feuerbach. Entonces, teniendo en claro que Marx va a tomar de Hegel el pensamiento dialéctico de entender la historia como una lucha, como una lucha de clases entre dos contradicciones que van a dar en síntesis a lo que decía Marx al Estado comunista, y lo que va a tomar de Feuerbach que toda estructura de la sociedad está basada en los medios técnicos de producción que son básicamente la materia, ¿no? Entonces Marx va a tener un pensamiento puramente economicista, porque él va a creer que todo está fundado en la materia, y el problema de todo es la materia. Entonces, para entender el materialismo dialéctico, Marx va a utilizar una de sus más famosas teorías, ¿no? Sus más famosas metáforas, ¿no? Perdón, que se llama la metáfora de Licia. Marx creía a la sociedad, él la veía a la sociedad, eh, a la estructura de la sociedad, como un edificio. En la infraestructura del edificio eh, tenemos lo que conocemos como los medios técnicos de producción. Para Marx, los medios técnicos de producción eran las herramientas que permitían el desarrollo del trabajo humano, ¿no? Por ejemplo, las tecnologías, las máquinas, las, eh, los, eh, las fábricas, todo lo que iba a ser, todo lo que desarrollaría, pues se llama medios técnicos de producción, todos esos medios técnicos que se utilizan para desarrollar la producción, para desarrollar los bienes, ¿no? Las máquinas, la tecnología, ¿no? Entonces, Marx va a entender que la infraestructura de esta metáfora edilicia, de este edificio, está fundado bajo los medios técnicos de producción. O sea, para Marx era la propiedad privada. La propiedad privada era lo que causaba esa desigualdad social, decía Marx, ¿no? Entre el opresor y el oprimido. Ya que el oprimido, que sería en este caso el proletariado en la sociedad burguesa, ofrece su capacidad su capacidad su fuerza de trabajo y su fuerza humana, ¿no? A cambio de un salario. Para Marx eso estaba mal, porque decía que eh, un trabajador de una fábrica no es dueño de las maquinarias. Entonces lo que el trabajador produce es algo mínimo a comparación con lo que se lleva en pala el empresario, ¿no? Ya que el empresario se lleva toda la ganancia del producto que genera con su fuerza de trabajo el obrero. Entonces Marx va a entender que la propiedad privada es el problema, es el pecado original, en, en perdón, no me sale la palabra, en contexto católico, ¿no? En términos, perdón, ahí está, en términos católicos, es el pecado original la propiedad privada. El nacimiento de la propiedad privada es lo que genera la desigualdad en los hombres. Entonces, en la infraestructura va a estar los medios técnicos de producción para Marx. Y en la superestructura va a componerse de todo hecho inmaterial. Que lo va a llamar relaciones sociales, las relaciones de producción, ¿no? Las relaciones de producción son las relaciones que tienen los hombres para obtener determinado objetivo. Por ejemplo, socializar es una relación de producción. ¿Cómo se llama? La iglesia, por ejemplo. El Estado. La cultura. Todo lo que se desarrolle fuera del ámbito puramente material, de generación de riqueza y demás, Marx va a decir que eso es la superestructura, ¿no? Son las relaciones de producción. Entonces, como toda
eh, edificio hay que derribar las bases para que se caiga. Marx creía, antes de ir con eso, Marx creía que el Estado era también el, la parte del problema, ¿no? Porque Marx explicaba que el Estado, eh, si la producción era capitalista, el Estado también es capitalista, porque el Estado es el que legitima esa explotación del burgués al proletariado, porque es el Estado el que por medio, ya sea de las constituciones nacionales, de los tratados eh, y demás, son los que garantizan esa propiedad privada. Es la que protege esos medios técnicos de producción que explotan al obrero. El Estado es responsable, va a decir Marx, de la explotación del hombre, porque el Estado es el que legitima y es el que, por medio de leyes, protege a esa propiedad privada, ¿no? Al burgués, ¿no? Responde a los intereses del burgués. Entonces, para Marx, destruir la infraestructura, destruir la propiedad privada, iba a hacer que ese edificio se caiga y por ende cuando se cayera, ¿no? Ese edificio se derribaría todo lo de arriba, o sea, la superestructura, las relaciones de producción entre los hombres, ¿no? Y por ende también se caería el Estado, ¿no? Por eso entendemos que la sociedad comunista es una sociedad sin Estado y sin clases, porque al derribar al Estado, ya el Estado no tiene ninguna función más que... para Marx creía que el Estado era un aparato de producción nomás, donde al Estado ya no haber ninguna estructura política, funcional, social, no haber leyes, jurisdicción ni nada, el Estado no tiene otra cosa que bueno, ya no tiene ninguna función más, porque ya pierde todo poder de ejercerse en la sociedad, ya que se pierden todas las estructuras, decía Marx. Entonces, para entender bien esto, Marx dividió la historia en 5 grandes etapas. La primera etapa que Marx va a nombrar es la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva, Marx va a explicar que era una sociedad primitiva, arcaica, donde no existían los medios técnicos de producción, no existía la propiedad privada. Todos eran dueños de todos y había una igualdad que predominaba, ¿no?, en esa sociedad. El problema llegó cuando aparecieron las personas que se adueñaron de los recursos de las otras personas, o sea, de los medios técnicos de producción, se adueñaron de las máquinas, ¿no? En ese tiempo no había máquinas, si no lo estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Por eso Marx va a decir que la aparición de la propiedad privada es el pecado original, o sea, en una comunidad primitiva donde al no haber personas que se adueñen de la capacidad de producir del hombre libremente, va a decir que Marx era una sociedad igual hasta que aparecieron estas personas que se apropiaron de los bienes de la sociedad, donde ya en la comunidad primitiva se va a separar la sociedad en clases. Para Marx era todo clases. Marx crea el concepto de clase social. Entonces, ya en la comunidad primitiva se iba a dividir entre los que no tienen, los que tienen esas herramientas de evolución material y las que no. Después él va a nombrar la esclavitud. En la esclavitud pasa exactamente lo mismo. Están los que tienen las herramientas técnicas para evolucionar como sociedad, para desarrollarse, y las que ofrecen en la esclavitud, las que ofrecen su fuerza de trabajo y su fuerza física para complacer, a un determinado sector elitista de la sociedad, ¿no? Entonces, teniendo la comunidad primitiva donde no existían los medios técnicos de producción, no existía nadie que se apropie de lo ajeno, pasamos a la esclavitud, donde la esclavitud se utilizan a los hombres, ya acá hay un cambio de paradigma, se utilizan a los hombres como herramientas de trabajo humano. Lo que vamos a ver en el feudalismo es ya lo que Marx va a plantear entre opresor y oprimida, ya que en el feudalismo se ve
muy, muy claro, ¿no? En el feudalismo era una sociedad basada en la agricultura, ¿no? En la actividad rural, donde existían los señores feudales que eran los dueños de las tierras y los vasallos, ¿no? Los vasallos no, los siervos, perdón, de la gleba. Los siervos de la gleba respondían a este señor feudal, donde el señor feudal era dueño de los medios de las tierras, ¿no? Y de los estamentos. Entonces, uno para poder cultivar y para desarrollar su economía y su tierra, necesitaba pedirle al señor feudal que el señor feudal le dé una tierra para poder cultivar. Acá vemos una gran desigualdad, ¿no? Va a plantear Marx. Ya que el señor feudal es el que se va a llevar la gran parte del cultivo de este trabajador a cambio de lo poco que para sobrevivir, ¿no? Lo poco para alimentarse, para sobrevivir, va a recibir el siervo, ¿no? El siervo responde a los señores feudales y los señores feudales son los que eh, eh, se llevan todos los bienes, ¿no? Confiscan todos los bienes, ¿no? Perdón por mi ignorancia en economía, pero bueno, es lo poco que puedo entenderlo. Esta es entre paréntesis, una aclaración, ¿no? En el capitalismo va a llegar finalmente el capitalismo para Marx, después de pasar por la comunidad primitiva, la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo, donde en el capitalismo se va a ver claramente esta lucha de clases, ¿no? Entre opresores y oprimidos, los que entre una sociedad que tiene los medios técnicos de producción, una sociedad minoritaria que explota una sociedad mayoritaria que es el proletariado. Y finalmente Marx va a explicar el Estado comunista. Después de estas 5, ¿no? Grandes etapas que desarrolla Marx, finalmente el Estado comunista va a surgir primero, después, antes de la dictadura del proletariado, que va a ser la dictadura para entender. Para entender también el contexto, Marx, a pesar de ser un pensador ateo, un filósofo ateo, Marx va a tener cierto pensamiento católico en su pensamiento cristiano en su desarrollo, ¿no? Recordemos que en la antigua Grecia la historia el tiempo era cíclico. La historia era un ciclo, una rueda, que siempre volvía al principio y no había un fin. Siempre había un retorno, ¿no? Los griegos creían que de la monarquía iba a derivarse en tiranía, de la tiranía, de la aristocracia se va a convertir en plutocracia y de la democracia se va a convertir en demagogia. Eso era lo que querían los griegos, ¿no? Una decadencia del pensamiento, una decadencia de la moral, una decadencia de la sociedad, iba a repercutir en eso, ¿no? Pero siempre había un principio y un final que se repetía, ¿no? Esto, por eso se llama tiempo cíclico, es como la historia está en un bucle, ¿no? Esto va a cambiar este paradigma del tiempo cíclico, de ver la historia como una rueda, como un reloj. Eh, Esto va a cambiar el paradigma con el pensamiento judío-cristiano, porque el judío-cristianismo es el que va a cambiar el paradigma de pasar de un tiempo cíclico a un tiempo lineal, ¿no? La historia es lineal para el cristianismo, ¿no? Recordemos, la antigua alianza, la nueva alianza, ¿no? La descendencia de Abraham eh, hasta Jesús, ¿no? Nace el Mesías, padece, muere en la cruz, es crucificado nuestro Señor, resucita, viene lo que se conoce como parusía y el final de los tiempos para los creyentes, ¿no? Ese final de los tiempos es la historia, no hay un regreso hacia atrás. Vivimos en un tiempo lineal, con principio y con fin.
Eso los griegos no lo eso no pensaban así los griegos. Los griegos, para ellos siempre se repetía la historia. Para el cristianismo, para esta historia lineal, ¿no? Es una historia lineal, ¿no? Tiene principio y fin. No se puede volver para atrás. Marx, a pesar de ser un filósofo ateo, es imposible salir de su pensamiento. Es imposible que Marx pueda salir del pensamiento del tiempo lineal, ¿no? Porque hasta los propios ateos se basan en el tiempo lineal, ¿no? En esta moda de ver, este modo de ver la historia. Entonces, Marx va a entender que la historia es lineal. Hay una sociedad primitiva. Se desarrolla la esclavitud. La esclavitud se llevó al feudalismo, del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al Estado comunista, ¿no? Marx, en términos católicos, va a entender que el pecado original nace en la propiedad privada. Antes vivíamos en el paraíso. La primera caída del hombre es en la propiedad privada. Después va a haber lo que se conoce como el desarrollo, ¿no?, de la historia. Después del pecado original va a venir el Salvador, ¿no? Y la fundación de la iglesia, que para Marx el Salvador era Marx y Engels. ¿Entendés? ¿Entienden? Entonces, en términos católicos, el marxismo tiene pensamiento católico también metido dentro de sus teorías, ¿no? Porque para Marx el Estado comunista iba a ser el fin de la historia, ¿no? Iba a ser la salvación de la humanidad, ya que iba a vivir en total armonía e igualdad, ¿no? Bueno, sacando aparte este tema para entender la filosofía marxista, ¿no? El pensamiento cristiano que había en Marx, ¿no? Porque había un pensamiento en Marx. Él no pudo no explicar la historia de tiempo en forma utilizando el tiempo lineal. Él no pudo. Entonces, entendiendo que el pensamiento marxista es un pensamiento puramente materialista y inmanentista, que hay que entender y hay que definir qué es inmanentismo. El inmanentismo es una filosofía que cree que todo está fundado en el ser, que es intrínseco, todo se desarrolla en el ser humano, y por eso se opone a lo trascendente, porque lo trascendente creemos, o sea, las personas de fe, creemos en algo que está en el más allá, que es algo o sea, que es algo trascendente a nosotros, que no podemos describirlo en la realidad, por eso se llama fe. Nosotros no está en nuestra conciencia, ¿no? O sea, nosotros no lo desarrollamos, sino que es infundido por medio de Dios, ¿no? Es la trascendencia, no es algo terrenal, no es algo experimental, ¿no? Entonces, por eso el marxismo va a ser puramente materialista e inmanentista, ¿no? Cree que el hombre es el fundamento de todo, el fundamento de toda razón, ¿no? Y que el hombre es el que va a salvar al hombre. Eso creía Marx. Entonces, para entender, después de este paso para entender la filosofía marxista, ¿no? La historia es una lucha de clases entre opresores y oprimidos. Esa contradicción iba a nacer el Estado comunista. Marx creía que desde la llegada del capitalismo, todo lo que se vivió antes en la historia se llama prehistoria, ya que no había nacido el capitalismo. Marx cree que con la llegada del capitalismo se iba a producir esta revolución comunista, ya que el obrero iba a estar lo suficientemente preparado y alineado para poder llevar a cabo esta revolución, ¿no? Acá está el problema de Marx, ¿no? Maquiavelo decía, el fin justifica los medios, ¿no? Es lo que se va a basar Marx. Porque para llegar a este estado utópico comunista, como toda ideología, una ideología es un sistema cerrado de pensamiento donde creen que eh, ellos creen que la realidad, o sea, para entender esto, o sea, Hegel creía en la evolución de las ideas.
Marx no va a entender más que desarrollar su conocimiento y expandirse a los otros, él va a querer explicarlo en la realidad. Su pensamiento quiere aplicarlo a la realidad, a la praxis. Hegel entendía que él no creía que la evolución de la historia iba a ser la praxis. O sea, por eso Marx pone por encima de todo la praxis, ¿no? La praxis está por encima de las ideas. Para Hegel, al contrario, las ideas estaban por encima de la praxis. Por eso Marx va a entender que para llevar a cabo esta revolución del proletariado, esta dictadura del proletariado, porque para pasar de un estado capitalista burgués a una sociedad sin clases y comunista, se necesitaba de algo llamado la dictadura del proletariado, que sería ese estado intermedio entre estas dos fases, ¿no? Entre estas dos contradicciones, y la síntesis sería el estado comunista. Esta dictadura del proletariado no se llevaría a cabo democráticamente, obviamente, ¿no? Esta dictadura del proletariado se llevaría a cabo cuando el proletariado, ¿no? Estos obreros que son explotados, tomarían las riendas y tomarían el poder del Estado. Por medio de la violencia, asesinando y matando a todas las personas que se opongan, obviamente, ¿no? A su pensamiento. Entonces, teniendo en cuenta que para llegar a ese Estado comunista se debe pasar por una dictadura del proletariado, esta dictadura del proletariado básicamente se va a basar en socializar los medios de producción. Marx creía que socializando los medios de producción se iba a destruir todo, ¿no? Recuerden, la propiedad privada era lo que mantenía la metáfora edilicia, destruyendo destruyendo las bases, ¿no? La estructura de esa base, lo demás se caería. La dictadura del proletariado va a ser básicamente utilizar el Estado, pero al Estado de forma totalitaria y autoritaria. Marx no creía en el Estado, como sí creía Hegel, pero Marx acaba de ver una incoherencia, ¿no? Porque Marx va a creer que el Estado no es necesario, es la raíz del problema, pero sí se necesita de un Estado para pasar al Estado comunista. O sea, se necesita llevar a cabo esta revolución por medio del Estado, ¿no? Si no, por dónde va a ser, ¿no? Cuando los obreros del proletariado tomen el Estado, va a ser para destruir toda estructura social. Este desarrollo entre entre el Estado, esta dictadura del proletariado hacia el comunismo, tiene que haber un desarrollo, ¿no? Primero lo que va a hacer es socializar los medios técnicos de producción y destruir toda estructura social. Destruyendo toda estructura social, el Estado se vuelve un ente puramente materialista económico, impulsado para adoctrinar y destruir a todo el que no piense igual, ¿no? Y para que todo pase por medio de ese Estado, ¿no? Todos los individuos estén sometidos al Estado comunista, ya que no va a haber partido, va a haber un partido único, una sola educación, una sola creencia, y etcétera. Una sola religión, porque el marxismo, a pesar de ser ateo, es una religión. Tienen dogma el marxismo. El marxismo tiene un dogma. El que se sale de ese dogma es un hereje. Por eso los herejes para el marxismo va a ser los socialdemócratas. Marx se va a pelear con todo el mundo, ¿no? Pero especialmente se va a pelear con los socialdemócratas, porque Marx va a decir, no, la socialdemocracia cree que el Estado es la solución de los problemas. No, muchachos. Marx va a decir, no, el Estado es el que legitima la opresión del burgués hacia el capitalista burgués, hacia el proletariado, ¿no? Teniendo en cuenta que para pasar de un Estado con instituciones a un Estado sin instituciones y sin clases se necesitaba de una dictadura del proletariado. Y esta dictadura no se va a llevar a cabo si no es por medio de la violencia. La dictadura del proletariado va a tener estos tres puntos claves, ¿no? La demolición de la estructura capitalista, el aplastamiento de los enemigos del proletariado, hay que matar a toda persona disidente que se oponga a esta revolución, y la supresión por la fuerza a los explotadores y opresores, y la sustitución de la minoría por la mayoría, porque Marx obviamente cree que la mayoría es el proletariado
y que hay una minoría, un sector social capitalista burgués que es el que domina esta sociedad mayoritaria, ¿no? Entonces, para entender, voy a nombrar una frase de Marx que me pareció muy interesante para decirles. Marx, textual, el Estado es, va a decir Marx, que no podría ni surgir ni mantenerse si no fuese posible por la conciliación de las clases. Por eso Marx va a explicar que sin capitalismo no puede haber comunismo, porque la sociedad capitalista era lo que iba a formar al obrero para poder rebelarse contra este sistema. Al no haber capitalismo era imposible que se lleve a cabo esta revolución, ya que el proletariado no podría haber no podría haber podido rebelarse contra ningún sistema, ¿no? Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del orden que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases. Eso es lo que va a entender Marx, ¿no? Es muy interesante después, el marxismo va a ser desarrollado por muchos teóricos posteriores a Marx después de su muerte, como Lenin, que es el personaje que lleva a cabo a la Revolución Rusa en 1917, y después lo que va a ser conocido como el estalinismo, ¿no? Esta corriente de pensamiento leninista-estalinista y el trotskismo, ¿no? Bueno, para ir finalizando el video, porque ya se me está haciendo muy largo, es muy interesante el pensamiento marxista y es muy largo, pero para entender básicamente el pensamiento de Marx se basa en el materialismo dialéctico. A través del materialismo dialéctico nosotros vamos a poder llegar a una sociedad sin clases. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser una sociedad sin clases? Porque al no haber medios técnicos de producción, ya no va a haber algo que desarrolle esa opresión, ¿no? Porque ya todos los medios técnicos, todas las máquinas, la tecnología va a ser todo, va a estar, va a ser del Estado, entonces todo va a ser de todos y todos vamos a poder generar y vivir con lo poco y justo, ¿no? Y no sobrepasándonos, como decía Marx, ¿no? Es lo que va a desarrollar es El Capital, que es una de sus obras más importantes, y el Manifiesto Comunista con Engels, donde el Manifiesto Comunista expresa todas estas ideas sintéticamente, terminando el libro diciendo: trabajadores del mundo, únanse, ¿no? O sea, para llevar a cabo esta revolución, ¿no? Marx va a ser muy perseguido, ¿no? Va a vivir en varios países, sobre todo en Inglaterra, va a viajar por varios países de Europa, Francia y demás, porque va a ser perseguido por estas cosas, porque Marx apoyó muchas revoluciones violentas, ¿no? Bueno, básicamente, en definitiva, para suprimir el dominio de la clase explotadora es necesario que la mayoría integrada por los explotadores tomen el Estado, ¿no? Porque para tomar esta revolución se necesitaba tomar el Estado, ¿no? Bueno, hasta acá voy a dejar el video. Espero que... Perdón, que es que yo no tuve un hilo conductor, sino fui eh, explicando y desarrollando las ideas que tenía en mente, ¿no? sobre el marxismo. Obviamente hay muchísimo más para desarrollar, pero básicamente el marxismo es eso, ¿no? Es una filosofía materialista e inmanentista, ¿no? Que pone al hombre como fundamento de toda razón. El hombre se va a salvar por el hombre, ¿no? No hay una mirada trascendente, ¿no? El hombre no se va a salvar ya por un dios, sino se va a salvar por la propia revolución del proletariado, ¿no? El comunismo. Y con la llegada, el arrimo del Estado comunista. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que le den me gusta, que activen la campana. Estoy desarrollando mis primeros videos, ¿no? Como yo soy estudiante de historia. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Expliqué sencillamente y básicamente, puedan ir adelantando el video, las partes claves para entender la filosofía marxista y cómo el marxismo entendía la historia, ¿no? Como una lucha de clases entre opresores y oprimidos, que entre esos opresores y oprimidos iba a llegar a una síntesis
en términos hegelianos, de un Estado comunista, ¿no? Bueno, yo me despido, que tengan muy buen día, bendiciones a todos, y bueno, que estén muy bien. Y bueno, este es mi video hablando sobre Marx. Nos vemos.